sentimos pasión por el periodismo. Muy bien, 24 minutos de las 9 de la mañana en toda la República Argentina. Nosotros seguimos haciendo alta data en la pantalla amiga de Medios Rioja y en la 96.9. Vamos a hablar a continuación del presupuesto provincial, la norma madre, la ley básica que determina los destinos económicos de la provincia. Queremos conocer varios aspectos del presupuesto, de qué monto estamos hablando, a qué se le dio prioridad en una situación de adversidad permanente que marcan las autoridades del gobierno de la provincia de La Rioja, pero sobre todo la cuestión salarial para la última parte del 2025 o quizás para la primera del 2026. De todo esto vamos a charlar con el ministro de Hacienda de la provincia, el contador Jorge Quintero, que ya está en línea. Ministro, bienvenido a Medios Rioja. Aquí para Alta Data, Matías e Ivana los saludamos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Ivana. Buenos días, Matías. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Gracias por el contacto, como siempre, y la deferencia de poder hablar unos minutos con nosotros. ¿De cuánto estamos hablando del presupuesto provincial que ya entendemos tiene estado parlamentario, ministro, y cuáles son las prioridades que han planteado en esta ley que ya está en la legislatura, este proyecto de ley? Bien, bien lo dijiste vos, el presupuesto fue presentado en la Cámara de Diputados conforme la Constitución lo prevé, lo ordena el día 30 de octubre del mes pasado. Estamos hablando de un presupuesto muy acotado. Las pautas presupuestarias que comunicó la Hacienda de Nación son bajas, están contempladas con un incremento por inflación de 10,1% para todo el año que viene. Eso les da a ellos números bajísimos de lo que le comunicaron a las provincias y sobre lo que nosotros, provincia de La Rioja, tenemos que asentarnos para poder armar nuestro proyecto de presupuesto de acuerdo a ese ingreso proyectado de recursos que en vista nuestra es bajo, porque la inflación no creemos que sea eso, pero es lo que hay y sobre lo que tenemos que armar nuestro presupuesto. La provincia de La Rioja es altísimamente dependiente del ingreso nacional. Estamos hablando del 90% contra un 10% de recaudación propia, así que condicionados a ese número que Nación nos pasa. Y en este aspecto, con estos números tan acotados, Nación que sigue sin reconocer los fondos a la provincia, sobre todo de este famoso punto de coparticipación, ¿cuáles han sido las prioridades en este contexto adverso que se han planteado? Bien, no estamos hablando de un presupuesto de recursos proyectados para el año que viene por todo concepto de 1.837.000 millones y armamos un cuadro de gastos también por todo concepto, donde incluye personal, gasto corriente y gasto de capital por 1.832.000 millones. Son los números totales de lo que implica el presupuesto, el proyecto de presupuesto para el año que viene. Y bueno, como bien lo dijiste, en un contexto duro, complicado, a donde no están previstos los fondos extras que La Rioja en gobiernos anteriores gozaba. Este gobierno no lo considera que son fondos discrecionales, por lo tanto no están incluidos, y bueno, y nos condiciona muchísimo. Hay obra pública que financiada por Nación no existe prácticamente, no es algo que tampoco sabemos, o sea, todos sabemos que el gobierno nacional no fue una de las cosas a las que hizo recorte, y bueno, y eso se plasma en el proyecto de presupuesto nacional y bueno, en las pautas presupuestarias que nos mandan a nosotros para elaborar los presupuestos a todas las provincias. Ministro, buen día, lo saludo nuevamente. Frente a este panorama nacional para las provincias, desalentador de acuerdo a lo presupuestario y la mirada puesta en el 2026, de acuerdo al orden de prioridades y este número que usted nos detalla, ¿cuánto más se necesitaría para cubrir con todo lo específico de la provincia? Las obras públicas inconclusas, los aumentos correspondientes no solo a todo empleado público, sino también apuntando a la salud, a la educación, la infraestructura, la mejora, ¿qué es lo que se demanda en el día a día? ¿Qué nos puede decir de eso?
No, el cálculo no está hecho en ese sentido, o sea, el cálculo está hecho respecto de lo que se cuenta y de lo que se proyecta como recursos. Sobre eso trabajamos para distribuirlo en el gasto. Si vamos por necesidades o por proyectos de gobierno respecto de lo que se quiere hacer, podemos poner un número X grande, si se quiere, qué sé yo. Por ponerte un ejemplo, termina la obra Camino Chilecito. Claro, basado en el plan de gobierno, digo, que tiene actualmente el gobierno de Ricardo Quintela. A eso direccionaba mi pregunta. En el hipotético caso de un escenario ideal, digo, ¿no? Basado en el plan de gobierno. No lo tenemos cuantificado eso, como te digo, o sea, si es por ambición o ganas de hacer cosas, el número es altísimo. Tenemos que ajustarnos a lo que hay y respecto de eso ir dando las prioridades. Por supuesto, siempre está dentro de las prioridades los 4 ejes sobre los que el gobernador asienta su gestión, que es salud, educación, seguridad y justicia, que son las líneas sobre las que el gobierno tiene que garantizar el funcionamiento. Con lo justo, como quien dice. Exactamente. Ministro, básicamente está apuntado a eso. Sí. Y bueno, y algo de obra pública que se pueda llegar a hacer, pero obviamente, como te ponía el ejemplo de esto de la obra de Camino Chilecito, son obras que con los recursos provinciales es imposible de hacerlas realmente. Si la nación no nos ayuda a todas las provincias en este tipo de obras, es imposible hacer. Y en esto de la previsión para el año que viene, ¿en qué lugar y qué números va a manejar la pauta salarial para los trabajadores estatales de la provincia de La Rioja? Digo, ¿ya habrá un aumento salarial de cara o un anuncio en materia salarial de cara al 2026? ¿En base a qué números van a prever esta mejora salarial? No, a ver, el año pasado, en este año iniciamos con una coparticipación en el mes de enero de casi 100.000 millones, el número que a partir de enero, en febrero, marzo, abril, fue en declive, empezó a levantar un poquito en mayo, y recién ahora, en el mes de octubre, se volvió a acercar a niveles de enero. Así que esa forma, y bueno, obviamente afectado por la recesión de la economía nacional, que sigue estando, que está estancada, que si bien el gobierno nacional proyecta crecimiento, no se lo ve. Así que bueno, la pauta salarial o la pauta en lo presupuestario para tener el salario de la provincia está condicionada a ese 10,1% que dije que está proyectado en la pauta nacional, y sobre eso se armó el presupuesto. O sea, no se puede anunciar un 10,1 ni más ni menos. En lo crediticio y en lo presupuestario está previsto eso. Claro. Que además también bueno, después el devenir del año y cómo se va dando, si el país empieza a crecer o no, o si, no sé, las condiciones económicas y macroeconómicas condicionan el ingreso de fondos a la provincia, y de acuerdo a eso se irá trabajando respecto del... Claro, y en materia salarial para el que viene. Claro, y en materia salarial para lo que queda del 2025, ¿está garantizado el pago del medio aguinaldo, pero siendo la mitad del salario de bolsillo y no la mitad del básico, como se viene realizando en esta gestión? Tenemos previsto el pago del salario y garantizar el pago del salario es la prioridad para el gobernador. Eso nos lleva obviamente a hacer ajustes respecto del funcionamiento, porque la sábana es corta, el ingreso provincial es genuino, digamos, es solo un 10% de lo que implica la totalidad del presupuesto, y eso sumado a lo nacional y dentro de la libre disponibilidad, que básicamente el gasto salarial es casi el 70% o un poquito más de lo que es la libre disponibilidad. Pero bueno, estamos trabajando en ese sentido de asegurar el salario del mes de noviembre, el mes de diciembre, de poder pagar el aguinaldo
con los números como están hoy, o sea, no hay posibilidad de otro aumento ni nada por el estilo. Y bueno, nos podría también, para contarle a la gente que está en su casa, cuál es la deuda, el monto específico que tiene Nación con la provincia, porque es de público conocimiento, como venía también preguntando Matías, de que la Nación le debe plata a la provincia que le corresponde. ¿Cuál es ese monto, ministro? Mira, esto de que le corresponde, por supuesto, nosotros desde el gobierno de Quintela y desde la concepción nuestra, es una deuda que la Nación tiene con la provincia, que están los fondos extra coparticipables que están puestos en un artículo específico en el proyecto del año 23 y que bueno estaba plasmado en el presupuesto y que se venía pagando. Desde ahí quedaron 3 meses sin pagar, octubre, noviembre, diciembre del año 23, bueno, después todo el 24, todo el 25 que fueron presupuestos reconocidos, donde si está reconocido el presupuesto, ese artículo específico para La Rioja está reconocido también, y si tomamos valores históricos de cada mes y referido a un punto de coparticipación en cada mes de lo que estamos hablando, desde octubre del 23 para adelante, y estos valores históricos los hacemos comparativos a dólar y traídos a fecha actual de hoy a valor actualizado, estamos hablando de más de $1.000 millones. Ahora, y esta deuda de más de $1.000 millones, ¿pudieron en algún momento sentarse y plantear la situación con Caputo, con Guillermo Franco, que ya se fue, o tienen previsto una reunión con el flamante jefe de ministro del Interior, Santilli, o con Adorni, que hoy jura como jefe de gabinete? Digo, ¿han podido plantear esta situación a los funcionarios nacionales? Y de ser así, ¿qué les dicen? Claro, hay una posibilidad que esa plata le vuelva a La Rioja, digo, se le pague lo que le corresponde. Mira, al comienzo de la gestión, estamos hablando de apenas asumir el gobierno nacional, que esta deuda de los 3 meses del año 23 no se pagaron. El gobierno nacional fue muy específico y claro al respecto, que ellos lo consideran como un gasto que no es obligatorio, que es discrecional y que por lo tanto no lo consideran deuda. Ha llegado al término de que la provincia ha judicializado ese reclamo por la deuda de fondos extra coparticipables. De ahí para adelante la posición del gobierno nacional es esa, y es prácticamente imposible sentarse a conversar al respecto. Y la Corte tampoco agiliza el expediente, ¿Cómo ¿no? avanzó esa judicialización? No. Está en el mismo lugar, ¿no? Se hizo las presentaciones pertinentes, pero no se resolvió. Claro. Ministro, volviendo a la cuestión del presupuesto provincial, ¿hay algún área específica que hayan decidido incrementarle el presupuesto, o se ha visto un recorte, un ajuste de gasto para todas las áreas generales del gobierno? No, en general está acotado a lo que la proyección de ingresos nacionales y provinciales nos da el número, digamos. Eso nos marca el techo de lo cual se puede gastar respecto de para el año que viene. Bueno, dentro de ese techo hay que distribuirlo en todos los sectores, y básicamente lo que estos 4 sectores que yo te nombré más que antes, que son los pilares o los ejes donde el gobierno de Quintela se asienta desde el inicio de su gestión. Claro. Otro de los ejes que también destaca mucho la gestión de gobierno tiene que ver con esto de erradicar la precarización laboral. ¿Podemos pensar que se pueda seguir avanzando en el 2026 en ese sentido, digo, o se van a suspender los pase a planta permanente de trabajadores? Al comienzo de su gestión, el gobernador se hizo pases a planta, sí, allá en el año 2020, 2021, y después siempre, por supuesto, siempre acotados y teniendo como techo el ingreso nacional de libre disponibilidad, que es básicamente el que contamos para poder atender este gasto corriente que después se hace fijo con los pases a planta. Ya para año 23, 24 o 24, 25, si se hizo alguno, fue muy específico, y más que todo en el área de salud, que siempre se demanda
personal profesional dentro de la necesidad de profesionales que emigran y que hay que ir reemplazando, pero más de eso, ¿no? Sinceramente, hay que ser claro con esto, no las condiciones no están dadas para hacer pases de vinculados a planta, porque realmente los fondos no están y hay que ser muy responsable y respecto de esto, porque es un gasto que una vez que se incrementa, después que es un gasto corriente que queda fijo y que hay que mantenerlo para adelante. Ujú. Si fuese necesario o si en algún momento se charló de hacer, si bien el gobernador no habló de un cambio de gabinete, pero no sé, bajar un ministerio a secretaría, con lo que eso implica respecto al personal, ¿se habló eso en algún momento? ¿Es una posibilidad que se haya barajado? Son resortes que lo maneja específicamente y directamente el gobernador. No tengo conocimiento al respecto, así que no es mi área, es puramente técnica, no me meto en esas cuestiones más específicas y directas del gobernador. Bien, ministro, y en esto de un presupuesto acotado, que varias áreas han sufrido recortes de acuerdo a la previsión, ¿por dónde han pasado esos recortes a las distintas áreas que tiene el gobierno puntualmente, si es que hay un denominador común? No, básicamente es como tal. A ver, la nación nos dice van a tener 100 y dentro de esos 100 tenemos que amoldarnos. Bueno, el ajuste, cada área lo hace a donde ellos creen conveniente o existe la posibilidad de hacer algún ajuste. La elaboración del presupuesto es un proceso que arranca en el mes de agosto, donde se va trabajando con todas las áreas en forma simultánea y van subiendo información sobre la que después nosotros desde Hacienda y la Dirección de Presupuestos se consolida y de ahí surgen los números del presupuesto, pero básicamente es cada área a donde con su contacto directo de cada ministro o cada secretario con el gobernador y estableciendo prioridades se va haciendo digamos, es ir armando tipo rompecabezas desde la base y subiendo en la pirámide hasta que llega toda la información y se concentra. Tal cual. La última, ministro, y agradeciéndole estos minutos, ¿les pidió el gobernador de la provincia la previsión en los números para poder trabajar en el anuncio de un bono de fin de año? No, la situación provincial estamos muy acotados. Hablamos hace un rato de que somos dependientes absolutamente del ingreso nacional. Te conté hace un rato que recién ahora, en mes de noviembre, estaríamos otra vez a niveles de incremento, de ingresos de libre disponibilidad del mes de enero, con 2 incrementos de sueldo ya en el medio, que se hizo en el mes de febrero-marzo y que se hizo en julio-agosto. Estamos ahí. Yo te diría que la posibilidad de otorgar o un bono y ya un incremento, dije que no, claro. es remota, ínfima, no hay posibilidad. Estamos trabajando para poder tener la seguridad de pagar el sueldo, el aguinaldo como corresponde y bueno y tratar de ingresar al año que viene y tener la esperanza de mayores recursos para el año que viene. Si Nación logra regularizar la deuda que tiene con la provincia, es decir, la plata que todavía le debe, ¿sería un respiro para nosotros? Por supuesto, estamos hablando de $1.000 millones o un número inferior, pero consideramos que Nación nos debe mucho dinero y eso sin contar la obra pública que dejó de pagar, la obra pública que paralizó y que después la provincia tuvo que con los mínimos recursos con los que cuenta ir terminando algunas, obviamente que de forma muchísimo más lenta de la forma que se hace cuando Nación aporta. Obviamente que si ese dinero viene, la situación de la provincia cambiaría. Sin duda. Ministro, gracias por estos minutos, ha sido muy amable.
Muy buenos días a todos ustedes y a toda la audiencia. Hasta luego, gracias. Gracias, Que tenga un buen Benito. resto de jornada. Bueno, ahí estaban las palabras del ministro de Hacienda de la provincia de La Rioja. Estamos hablando del contador Jorge Quintero. Bueno, ha confirmado varias de algunas cuestiones que nosotros planteamos al inicio del programa, que obviamente las planteamos desde un lugar de preocupación, no es algo que nos ponga contento que se termine confirmando, como por ejemplo que de haber una mejora en la pauta salarial durante el año que viene, el 2026, apenas alcanzaría el 10%, porque es el ítem de inflación que prevé el gobierno nacional y a lo que va a ajustar el presupuesto que se le da a la provincia. Entonces la provincia dice, si solamente voy a recibir un 10% más de fondos por inflación, puedo generar una mejora salarial para el 2026 únicamente de un 10%. Tema número 1. Tema número 2. Ven muy difícil desde el área de Hacienda que se generen nuevos pases a planta durante el año 2026, porque eso es generar una obligación económica que no saben si la van a poder sostener durante el tiempo. Tema número 3, y creo yo lo que está hoy en boga en la conversación y en la discusión diaria de los riojanos: no hay fondos, o es muy remoto poder anunciar un aumento salarial o una mejora salarial antes de que termine el 2025 y mucho menos un bono de fin de año. Y además, ¿qué es lo que se usa como ítem o cuando se habla de aumento de sueldo? Que es este ítem inflación, 1%, 2%, cuando sabemos que la economía no solamente se mide con la inflación, y yo creo que eso también es lo peligroso a la hora de sacar cuentas en los sueldos de los trabajadores en general. Y otra cosa es la deuda que tiene el gobierno nacional con la provincia, que, como relataba el ministro, es de los últimos 3 meses del 2023, todo el 2024 y todo el 2025. Todo el dinero que le deben a la provincia, sí, que está judicializado porque es algo que le corresponde, porque tiene que ver con los recursos provinciales, que está frenado. Claro. Está frenado. No hay una respuesta. No mueve el expediente. Claro, no hay una respuesta, y además eso implicaría un respiro para la provincia, para obras, para salario, para lo que sea, pero es algo que le corresponde y no sé si en algún momento se le pagará, ya sea que Javier Milei termine su gobierno y reconozca esta deuda con el acumulado que viene del 26 al 27, en el caso que no se regularice, o si viene un nuevo gobierno, reconocerá esa deuda del gobierno que pasó en el caso que sea de otro tinte político de Javier Milei. No lo sabemos. Bueno, y este tema también en materia de obra pública, que es algo que se viene hablando mucho, los puestos en la construcción que se han perdido, no hay miras al 2026 de que se pueda reactivar la obra pública en la provincia de La Rioja, básicamente porque dicen desde el gobierno que les es muy difícil encarar un proceso de sostener la obra pública si Nación no aporta enviando los fondos, en este caso específico para la obra pública en la provincia. Lo único que esperan, que la situación económica a partir del año que viene del país mejore, que eso promueva o que eso genere un mejor goteo del ingreso, de los ingresos coparticipables, y recién de ahí poder mirar hacia adelante, ¿no? Esto es lo que planteaba el ministro de Hacienda de la provincia, el contador Jorge Quintero, pero entre varios títulos que dejó, uno sería que no habrá bono de fin de año, hoy los números no dan para un bono y tampoco para una mejora salarial antes de que termine el 2026.